Este espacio a Eduardo Manzanares, él es analista de Mega Noticias. Eduardo, bienvenido. Tania, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto poder compartir este espacio contigo, ya me hacía falta, ¿eh? Un gusto saludarte, que nos acompañes en este espacio, siempre eres bienvenido, porque además tienes grandes ideas, grandes análisis. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Ponía yo sobre la mesa que México se está convirtiendo pues en un país de huérfanos. Triste y lamentable realidad, porque bueno, hoy analizamos los huérfanos de COVID-19, donde bueno, gran cantidad de pequeñitos han perdido a sus padres, a su padre, a su madre, algunos lamentablemente han perdido a los dos, pero este grupo se suma a sectores que a lo largo de los últimos años también se han vuelto huérfanos, los huérfanos de las mujeres víctimas de feminicidio, así como los huérfanos del crimen organizado. Y bueno, ahí está toda esta población que en realidad pues el gobierno federal no está haciendo nada por ellos, ¿no? Vaya, se ve ahí una omisión. ¿Tú cómo lo ves? Mira, Tania, es verdaderamente lamentable y lastimoso en el que en un país donde hay una ley específica para niñas, niños y adolescentes, pues parece que a los gobiernos simplemente no les duele, no los ven, no los oyen, no votan. Entonces, pues ahí los tienen olvidados. Sí tienen una ley específica que dice cómo los protegerá, pero los tiene completamente en el abandono, y conste que no me estoy refiriendo nada más a la actual administración, aunque debería, porque esta es la administración que gobierna en nuestros días. Pero mira, tú lo has dicho, de los niños, niñas, adolescentes, víctimas de la delincuencia organizada, son los más vulnerables, y eso la delincuencia organizada lo sabe, y es por eso que los trata de reclutar, porque son vulnerables y son, de una u otra manera, se permiten envolver y los atraen hacia las drogas para que posteriormente se conviertan en distribuidores de la propia droga. Son víctimas porque se quedan sin su mamá a causa de un feminicidio o a causa de un homicidio en el caso de hombres o mujeres. Ahora estamos sufriendo más de 131,000 niños en México huérfanos a causa de la pandemia, a causa del SARS-CoV-2, y siguen sin verse y sin oírse. No se oye, no se ven por parte de las autoridades. Esto es verdaderamente lamentable, porque si bien algunos estados, algunos municipios tienen un programa de becas específico para los niños que se quedaron sin su mamá, sin su papá o sin ambos, pues esto no es suficiente. Se requiere de un acompañamiento muchísimo más profundo, de especialistas, tanatólogos, psicólogos, que puedan darle un acompañamiento, porque el perder de la noche a la mañana a sus padres, esto puede causarles serios problemas y dejarlos todavía más vulnerables, más susceptibles de que alguien más llegue y les cause más daño. Y esto pues parece no interesarle a esta administración pública federal. Ya lo ha dicho desde el principio, que dijo no vamos a vacunar a los niños porque pues esto a lo mejor es un mecanismo maquiavélico de las farmacéuticas para vender más vacunas. Y pues el próximo fines de agosto, reinicio de clases, en fin, es Tania, una verdadera lástima. Oye, mencionabas tú 131,000 pequeñitos que se han quedado huérfanos debido a COVID-19. Bueno, si tenemos esta cifra, hay que decirlo, no es por las autoridades mexicanas que nos las hayan dado a conocer, sino es de acuerdo a las estimaciones de una publicación internacional. Ahí está la revista The Lancet, realiza un estudio a nivel mundial y además señala que México ocupa el primer lugar pues en pequeñitos en estas circunstancias. Hay que decirlo, reiterar pues la omisión que está realizando, la omisión por parte de las autoridades mexicanas. Ahí está, decir además que estos pequeñitos son caldo de cultivo, todos estos que tienen que ver con COVID-19, con feminicidios, con el crimen organizado, que cobraron la vida de sus padres, son caldo de cultivo para los grupos del crimen organizado, porque bueno, estos pequeños han tenido seguramente, muchos de ellos ya, que dejar la escuela, porque bueno, pues alguien tiene que llevar recursos para sus casas para poder sobrevivir, ¿no? Mira, ¿qué te parece si vemos parte de lo que dijo Héctor Hernández Bringas a Mitzi Cordero? Héctor Hernández Bringas, doctor en ciencias e investigador de la UNAM, él se refirió a que son pues los más pobres, la población marginada, la que lamentablemente es la que más ha muerto y la que más ha recibido el golpe de lo que representa el COVID-19, que hay que decirlo de paso, además, que es una enfermedad bastante costosa. Vamos a escuchar.
Y bueno, en este contexto, Eduardo, pues qué decir sobre esto que comentaba el especialista. Y tiene toda la razón. Quienes más han sufrido la pandemia en términos económicos, en términos financieros y en términos de salud ha sido ese sector más abandonado, el más pobre, el último decil, digamos, de cómo lo va distribuyendo el INEGI, Tania. En cuanto a programas sociales han sido los más perjudicados. En cuanto al acceso a la salud han sido los más perjudicados. Con el afán de que no se les saturen los hospitales, al gobierno federal, Hugo López-Gatell ha cometido una barbaridad, y discúlpame que así lo califique, porque simplemente, ¿cuál fue la primera indicación de Hugo López-Gatell, Tania? Si sienten síntomas, quédense en su casa, llamen por teléfono, y si sienten que empeoran, acudan al hospital. Demasiado tarde, muchos murieron en el camino, otros tantos murieron en su carro, y la gran mayoría muerto en las camas de sus casas, no en una cama de hospital, no en una sala de terapia intensiva. ¿Y quiénes son? Pues obviamente los más necesitados, porque si bien es una enfermedad muy cara, prácticamente en promedio, logré hacer el estudio, 100,000 pesos diarios en un hospital privado, en promedio, hablo en gran parte del país. Entonces, ¿de dónde sacas estos recursos? Incluso los que tienen un seguro de gastos médicos mayores, llegó el momento en el que ya no lo podía cubrir. Personas que tuvieron que estar 15, 20, 30 días en el hospital en terapia intensiva, intubados o no intubados, vaya, pues tampoco hay una gran cantidad de recursos por parte de las aseguradoras o algunos tipos de seguros. Entonces, sí, lamentablemente y tristemente, el sector más pobre, ese que no puede llegar al hospital, que no pudo acceder al servicio de salud porque en muchos fueron rechazados, porque ya no hay cupo, pero realmente nunca aceptó el gobierno que estaba saturado su sistema de salud, pues tuvieron que fallecer en su cama. Y es el estudio del INEGI, no lo está diciendo Eduardo Manzanares, no lo está diciendo Mega Noticias. Ahí están los resultados del INEGI, y ahí está la prueba de que este gobierno fue omiso en cuanto al manejo de la pandemia. Ha sido un descontrol completo y absoluto de la pandemia desde el día 1, Tania. O sea, ¿qué fue lo que, cuando Estados Unidos cerró sus fronteras en los aeropuertos para pasajeros provenientes de Europa, qué fue lo primero que dijo Marcelo Ebrard? Vénganse, en los aeropuertos en México están abiertos, vamos a recibirlos con los brazos abiertos. Carambas, parece que nunca les dijeron cómo contener una enfermedad o una pandemia, sobre todo del tipo de la que estamos viviendo ahora. Si bien hemos ido aprendiendo todos los días del COVID, al inicio, pues sí hay una alta tasa de contagio, pero una tasa muy baja de fallecimientos, pues aún así no puede ser tan irresponsable como país de decir, vénganse, los brazos abiertos, todos aquí son bienvenidos, tal y como está sucediendo ahora. No, tú lo presentaste ahora al inicio. López Obrador dijo, nosotros no vamos a hacer ninguna solicitud. Y entonces eso es lastimoso. Mira, historias en los aeropuertos, en una fila que van de Canadá hacia México. De repente, ¿hacia dónde te diriges? No, pues voy hacia España. A ver, déjame ver en la computadora, a ver qué es lo que necesitas. Necesitas el esquema de vacunación, necesitas tu certificado, aparte necesitas todo lo demás de pasaportes y demás. ¿A dónde vas? A México. A ver, déjame ver. No, espérame, creo que están mal, déjame volver a revisar. No, pues pásale, porque no están pidiendo absolutamente nada. Y eso pues, ¿qué ocasiona? Una alta tasa de contagios como lo estamos viviendo ahora. Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Desde un principio han sido, vaya, déjame utilizar esta expresión, contreras, ¿no? Porque ha sido totalmente distinto lo que dicen en un lado con lo que dicen en el otro dentro del gobierno federal. Ahora pues lo estamos viendo justo con lo que dice el presidente frente a lo que dicen pues las entidades, ¿no? Ya hablábamos de que en Quintana Roo ya están pidiendo estos certificados de que la gente se vacunó para poder ingresar a los distintos sitios. Y bueno, ahora sale el presidente a decir que no se va a exigir ningún certificado. ¿Qué es lo que genera todo esto? Bueno, confusión, y que la gente diga, bueno, pues no está pasando nada porque no está estableciéndome el gobierno absolutamente nada. Eso es lo que nos ha llevado justo al alza en los contagios, lamentablemente también a las muertes. Pero hay que recordar además, Eduardo, que seguimos en medio de una pandemia, siguen
los contagios, lamentablemente las muertes. ¿Por qué te lo digo? Porque bueno, todavía hay 78 millones de mexicanos que no han recibido ni siquiera una vacuna. ¿Qué te parece si vemos parte de lo que dijo Arturo Erdeli? Él es actuario y doctor en matemáticas por la UNAM, se lo dijo a mi compañero Gabriel Camacho. Sobre este tema, vaya, nuestro tema medular de los huérfanos de COVID-19. Siguen al alza los contagios, va muy lenta la vacunación, que significa que, bueno, de esta cifra que hablábamos de huérfanos de COVID en México, pues todavía podría seguir todavía más al alza, ¿no? Todavía se puede lamentablemente elevar aún más, precisamente por el sector de la población que todavía no tiene ni siquiera una dosis de la vacuna, que en su gran mayoría son jóvenes que están teniendo o que tienen hijos chicos. Entonces, pues ahí está el grave problema. Y los otros jóvenes, fíjate cómo ha cambiado, Dani, el esquema y las imágenes a las afueras de los hospitales. Hace un tiempo, a principios de año, veíamos a los jóvenes, a los hijos, a las afueras de los hospitales, pues esperando noticias de sus padres y esperando el milagro de que se salvaran. Y ahora es al revés, ahora son los padres los que están a las afueras de los hospitales esperando que sus hijos sean los que se salven, quizá muchos de ellos utilizando la misma cama que utilizó alguno de sus papás, pero lo más triste, ver a niños que están esperanzados y esperando que sus papás salgan de la crisis de salud. Y ya lo hemos dado a conocer en Mega Noticias, Tania, la cantidad de personas de las que han fallecido, el alto porcentaje de las que ha fallecido, que no estaban vacunados. Y eso, pues debe ser entonces la punta de la lanza que le tiene que decir al gobierno: hay que acelerar la vacunación en este sector de la población. Y los que están falleciendo ahora son personas que no están vacunadas en su gran mayoría. Carambas, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué no lo hacen? Pues solo ellos, en su grupo de poder, en su esfera política, en su toma de decisiones. Quizá me atrevería a adelantar en qué van a pensar mis adversarios. Van a pensar esto: bueno, pues entonces vamos a darles en la torre, porque tal parece que así actúa el Ejecutivo. ¿En qué van a decir los adversarios que yo tengo? Bueno, pues ahora, Contreras, vamos a hacer lo contrario. Total, que llueven las críticas y ya tenemos a quien echarle la culpa. Oye, bueno, tercera ola COVID-19, estamos ahorita en vacaciones de verano, mucha gente ha salido, la verdad es que hay que decir que mucha gente ha bajado la guardia y por eso pues vamos otra vez para arriba en los contagios. Y bueno, señalar además, ya estamos en agosto, el presidente ha establecido que llueva, truene o relampaguee, los pequeñines van a regresar a las clases a finales de este mes. ¿Qué te parece si vemos parte de lo que dijo también el investigador Arturo Erdeli? Eduardo, vamos a regresar a las clases para que a la semana vuelvan a cerrar las escuelas como ya vimos en junio pasado. Y parece mentir, insisto, yo creo que no ven lo que es evidente, lo que es boludo, no es chipotudo, perdón por utilizar esta expresión coloquial, pero mira, ¿qué sucedió con la Ciudad de la Esperanza? La primera Ciudad de la Esperanza en Oaxaca, pues ya retrocedió en el semáforo epidemiológico, ya tuvo que regresar a algunas restricciones. ¿Qué pasó en Campeche con este programa piloto de regreso a clases? Pues ya lo tuvieron que echar para atrás también. Mira, te voy a poner un ejemplo. En Veracruz, que es donde me encuentro yo, el penúltimo semáforo epidemiológico regional tenía 4 municipios en color rojo. Este nuevo semáforo epidemiológico regional que fue publicado el fin de semana, brincamos a 50 municipios en color rojo, 50 de 212. En una semana de actualización del semáforo epidemiológico, de 4 a 50. Y esto es un esquema y es una ecuación que se ha repetido desde el norte hasta el sur, de este a oeste en la República Mexicana. Y mira, sí, las vacunas están haciendo su trabajo. Si bien los contagios son muchísimos más de los que teníamos en enero o en febrero de este mismo año, las muertes no es así. Pero, ¿para qué esperar a que empiecen a elevarse el número de fallecimientos por la cantidad de personas infectadas que están en los hospitales? Ya hay muchos hospitales saturados, de tanto públicos como privados. Entonces, ¿por qué esperar? Sí requerimos que se acelere el proceso de vacunación. Nosotros como sociedad también necesitamos tomar esa conciencia que quizá ya la hemos abandonado, del uso del cubrebocas, de la sana distancia, de no acudir a los antros,
de no acudir a lugares cerrados y sufrir aglomeraciones, las vacaciones, este verano peligroso, verano trágico por COVID. También nosotros tenemos gran culpa, desde luego, no nada más el gobierno. Sin embargo, quien maneja la pandemia es el gobierno federal y dicho por ellos. Yo aplaudo a los gobiernos estatales que han dicho, a ver, nosotros sí vamos a pedir certificados, nosotros sí vamos a hacer esto y vamos a modificar el manejo de la pandemia porque no me está dando resultados lo que dice la federación. Ojalá que todos fueran igual y se tomaran acciones precisamente para salvaguardar la vida. La vida es lo más importante, de niños, de jóvenes, de adultos mayores. Es lo más valioso que tenemos y es hacia allá hacia donde se tienen que encaminar los esfuerzos. Ese escenario catastrófico de Hugo López-Gatell ha sido rebasado, 60 veces y parece que no les interesa, Tania. Parece que simplemente les va y les viene. Eduardo, para concluir, ¿qué medidas tendríamos que estar viendo? Muy rápido, ¿qué medidas tendríamos que estar viendo? Pues para atender a estos 131,000 niños, pues solo huérfanos en lo que respecta a COVID-19, recordar a los huérfanos de feminicidios, huérfanos de la guerra contra el crimen. ¿Qué tendríamos que estar viendo por parte del gobierno? Mira, pues un acompañamiento completo, algo que les garantice que van a salir adelante en su vida futura, en corto, mediano y largo plazo. Se quedaron sin sustento de la noche a la mañana por la razón que fuera, y cómo van a sobresalir, cómo van a poder cursar sus estudios de secundaria, bachillerato, sus carreras universitarias. Hacia allá se debe encaminar el esfuerzo del gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, garantizarles un futuro digno a todos estos niños que hoy se han quedado en la orfandad, ya sea por el crimen organizado o bien por la enfermedad, y sobre todo un acompañamiento integral. Tiene que ser integral este acompañamiento, no nada más con dinero, porque con dinero no se solucionan los problemas que puedan llegar a tener los pequeños por haber perdido a sus padres, a su madre, a su padre o a ambos, sino un acompañamiento, insisto, integral, de la mano de especialistas que los vayan acompañando en este duelo, pero sobre todo en este proceso de superación, Tania. Pues ahí está el tema, Eduardo, y vaya que no es un tema menor. Te agradezco estos minutos con nosotros, Eduardo Manzanares. Al contrario, muchas gracias a ti, Tania, un placer estar contigo. Muy buenas tardes y buen provecho para los que están comiendo en estos momentos. Un gusto. Nosotros